hablar de la última peli de Star Wars, que Muy se bien. llama y titula El Mandalorian y Grogu. Oh. Peli que estuvo en los cines hace poco. Sí. Yo, voy a confesar, me la salteé. No es de las que me interesaba ir a verla. Porque Oh. me había bajado de la Groguneta yo. Ahí Ahí va. vos sabés que yo todavía no me Sí. subí porque Ah, estoy bien. tratando de hacer lo mismo con Marvel, de verla en orden cronológico, y de Acolyte me secó la mente y me bajé. Bien, estás en esa etapa de saturación, vamos a Sí. decir. A mí me llegó eso y con Mandalorian es verdad que es de las mejores, vamos a decir, de los 1000 productos que han sacado de Star Tal vez Wars. sea el mejor porque es Sí. el primero. Uno de los primeros. El primero así que lo hicieron de Sí. cero después de mucha producción. Tal cual. Y es verdad Eh, que la primera temporada, por lo menos, era algo diferente a lo que se solía ver en Star Wars. Recuerdo muchos comentarios cuando ya había salido de gente que generalmente respeto, diciéndome, no, tenés que verla porque... que generalmente... No siempre, Me pero gusta, me bueno, gusta. generalmente sí. Y me dicen, no, tenés que verla porque es un medio western. Sí, eso me dijeron a mí Sí, sí, también. de hecho yo no la vi, pero Claro. no consumo el universo Star Wars, pero se nota en la Oh, ambientación, Claro, en la fotografía. música, un poco también en la estructura también, porque bueno, mucho de lo que va a presentar es un poco esta idea de los mundos exteriores que le llaman en Star Ujú. Wars, que es como, bueno, tratar de representar esas zonas un poco más alejadas de las grandes capitales, donde pasan cosas generalmente ilegales. ¿no? Bien. Es un poco lo que pasa en los westerns, si se pone a pensar, Sí, en las zonas de totalmente. frontera serían. Y era interesante, es verdad, por lo menos esa primera temporada a mí me gustó por ese lado. Era algo que también era un poco más contenido, ¿no? No era la gran historia de Star Wars, no había ningún sable láser, ¿no? Había una especie de sable láser. En algún momento, no era láser, era eléctrico. Pero eh, era una cosa más masticable, vamos a decir, ¿no? Y lo que pasó es que en una segunda temporada, que hasta ahí llegué yo, hicieron el intento, no voy a spoilear mucho, pero hicieron el intento de conectar un poco con la gran historia de Star Wars, ¿no? Hay Unas así apariciones. aparece alguien a saludar ahí, dice, che, esto así es parte de lo Sí, que... acá estamos cerca. Claro, acá pasan cosas, Soy como bueno, el sol. lo sospechábamos un poco porque, bueno, quien vio cualquier foto va a ver a un Yoda bebé, ¿no? El famoso Claro. El Baby Yoda, entonces famoso Baby Yoda. todos sospechamos que eso era importante, ¿no? Porque, bueno, es Si igual a no, ¿para Yoda. qué? Claro. Y no hay 1000 Yodas en Star Wars, No, no. justamente. Había uno nomás. Que le daba nombre a Y, la especie para nosotros. claro. Y es verdad que a partir de ahí yo un poco Bueno, la tercera temporada y la medio temporada intermedia que fue el libro Boba Fett fue bastante desastre. Entonces dije, bueno, ya está. Basta con Grogu. Creo que fui de los pocos, porque es un éxito la serie, hay mucha gente que le interesa. Y pasó esto, ¿no? De que anunciaron una película, no solamente una película, sino que es la única película de Star Wars que se hizo, estaba pensando mientras lo decía, pero en los últimos 7 años. O sea, película de Star Wars. La última fue la del ascenso de Skywalker, Ah. 2010 2019, te voy a decir. Sí, 2019, claro, 7 años. Sí, parece que fue hace menos, pero pasó un montón de tiempo. 2019, sí. No te puedo creer. Sí, Qué esa bien. es la Pedazo de última película. porquería. Sí, 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 es lo No que puedo creer. todo uno, lo que uno dice, ¿no? Como reflejo cada vez que le mencionan esa película. Casi involuntario, pero con mucha justificación. Era Sí. verdad que era bastante porquería. Recuerdo una linda nota que hice acá en el diario. Me acuerdo que mucho de lo que le critiqué en ese momento a la peli era algo que es conocido como el fanservice. Ay, sí. Era Re. una fiesta de fanservice, Mal. básicamente, esa película. La cual generaba problemas. Porque, bueno, cuando el fanservice, vamos a decir, como concepto general, se trata solamente de referenciar ciertas cosas que a los fans les interesa ver, sin estructurarlos o sin hacerlo de alguna forma
Sí, que tenga sentido. cine, claro, que Sí. tenga una trama que lo sostenga. Sí, no puedo dar una palabra Sí. que considere propia porque es un terreno en el que no me animo a hablar. Menos ante Bueno, alguien que es la menos ante diferencia. gente que sabe tanto. Es la así. diferencia entre escribir en Wattpad o escribir una película. Exactamente. Claro. Exactamente. Bueno, es que ahí nace un poco el fanservice, es de los fans, justamente, Y sí. ¿no? Es raro que la misma empresa haga fanservice. Y de ahí va a venir una película también. Me Claro. gustaría en algún momento hablar de los subproductos. De los subproductos. Bueno, No sé si viste que se estrena la hipótesis del amor, que es no, un no. fanfic Reylo. Bien, van a hacer algo con eso. Falopa, sí. Bueno, yo sé que hay una nueva trilogía en proceso con Rey, Ay, qué desgracia. protagonista, que calculo que van a querer seguir un poco con el tema. Porque bueno, es verdad que lo último que se vio de ella es una especie de beso con, con Kylo Ren que Qué nadie desgracia. pidió. Estoy seguro que nadie pidió, nadie quería ese beso. Y bueno, por alguna razón Ahí estaba. leyeron esa en ese momento y dijeron, bueno, vamos por ese Rey, lado. que chapen, re, dijeron. Sí, eso es lo último que vio un fan de Star Wars en cine, ¿no? Y decís, bueno, ahora viene este Y producto ella que... diciendo Rey Skywalker. ¿Por qué? Sí, ¿Por sí, qué? sí, sí, sí. Era todo muy confuso, vamos a decir. Eran épocas confusas. Sí, sí, sí. Después vino una pandemia y, bueno, pasaron lo que todos sabemos. Y es verdad que, bueno, quizá era una oportunidad para volver un poco con algo seguro, porque es verdad que como le ha ido bien a Mandalorian, podíamos decir, che, bueno, esto no le pueden errar tanto. Y resumiendo un poco lo que fue mi experiencia de verla, Sí. vamos a decir que sí, para mí la chocaron entera. Bastante Ok. Ok. directo fue el choque. No, digo, no a los niveles de la última, de Star Wars, Bien. episodio Episodio 9, 9. pero bastante aburrida para mí No, en su Rajón. estructura. Vamos a resumir más o menos. Es Sí. una serie que se va a ambientar un par de años después de lo último que se vio en Mandalorian. Tengo Sí. entendido, porque repito, yo no vi la tercera temporada. Y me pareció interesante además verla sin Sin verla. sin estar contextualizado. ¿Se puede? Sí, sí, porque Súper. yo entendí todo. Excelente. Entendí todo. O sea, tenés que saber cómo es la dinámica entre ellos, Claro. entre Mandalorian y Grogu. Pero después no retoman nada de lo Ta. abierto. Hay O sea, personajes con ver nuevos. la primera temporada Sí. es suficiente. Unas Te escroleaditas en TikTok y está. Sí, te sobra. Y es un poco el problema para mí porque justamente lo pensaba mientras la veía. Digo, esto podría haber sido una serie también, ¿no? Porque se nota mucho en la película que hay 2 o 3 aventuritas en 2 o 3 lugares diferentes, planetas, llámenle, que si vos te pones fino podés hasta separarlos si querés. No es una trama que se ate como generalmente atamos las tramas en las películas Ujú. de los típicos 3 actos y el Claro. arco del personaje, sino que se nota mucho que son 3 aventuras, 2 y media, vamos a decir, que se conectan de una forma más Claro. o menos prolija, pero siempre insuficiente porque se nota eso. Digo, Muy Disney eso. Como Sí. cuando las series de películas fallaban y te sacaban la película 2. bueno, Como Atlantis, pero eso generalmente Pocahontas. se consideraba para mí en esa época era un producto para tele, ¿no? Claro. Pensemos también en las secuelas de las películas de Disney, las de Aladdin, por ejemplo, las de Rey León, no salían en cines, Claro, iban directamente iban directo a al VHS. la cosa, sí. Y esta fue al cine. Y hay algo diferente en ver algo para cine Sí, que en sí, ver sí, algo en para la tele, apuesta. ¿no? Esto lo hemos dicho un millón de veces, quizá con otros de los chicos que estaban acá conduciendo, pero hay algo diferente entre ver una serie y ver una película que es generalmente la forma que tiene de engancharte a la Ujú. historia, ¿no? La serie Sí. tiene otros dispositivos, estos de los cliffhanger, por ejemplo, esto de los pequeños giros que tiene que tener siempre entre los cortes, cuando Claro. había cortes, o entre capítulos, o entre temporadas, que una película no los necesita, no los requiere. Y son como acuerdos implícitos, vamos a decir, entre el espectador que se sienta a verlo, que quizás no lo estás pensando, pero te das cuenta, evidentemente, que lo que estás viendo es más televisivo que es cinematográfico, ¿no? Ujú. Y esto me hicieron acordar porque hay una entrevista muy interesante que da un loco que se llama Quentin Tarantino, Ok. si lo tienen de algún lado. Me suena, me Me suena. suena. Sí, sí, cierto sujeto que algo sabe, vamos a decir, de cine, y él comenta sobre las diferencias justamente entre la tele y el cine. Y el cine. Y una de las cosas que menciona es esa, y también un poco explica esto de qué intenta hacer la tele hoy, que es acercarse a lo cinematográfico.
digo, ¿a qué se refiere con eso Tarantino? Es quizá con la escala, con los presupuestos, con la fotografía, esto que dijimos de era diferente Mandalorian, la primera, era quizá porque se acercaba a un lenguaje cinematográfico, no televisivo, ¿no? Pero si pensamos en tele como el clásico set, ¿no? El set donde generalmente se mueven los personajes Sí, y no hay tanta escala de hacer, por ejemplo, escenas en locaciones o hacer algo muy, eso, con un gran despliegue, sino tratar de hacer algo que se pueda replicar semana a semana, ¿no? Que era la idea de la tele. Me parece que lo que intentó hacer la serie es adoptar esas formas para elevarse, ¿no? Que hay casos, digo, que funcionan para mí, ¿no? Game of Thrones, por ejemplo. Game of Thrones, si bien tiene muchos capítulos, vamos a decir, televisivos, tiene muchos capítulos sí, medio sí, cine. tiene mucha herramienta Sí, cinematográfica. o sea, está el capítulo ese de La Batalla de los Bastardos. Oh, Es cine, o sí, sea, sí. eso es para que entienda, digamos, Pensé en ese. Vos Sí, sabés que es cuando que pensé automáticamente en la batalla de se los cae sí, solo, porque uno ve eso y dice esto es otra cosa. Sí. Acá está pasando algo, sí, ¿no? sí. Y me parece que esta peli, al hacer el camino inverso, que es verdad que es un camino que se ha hecho, porque ahí está, por ejemplo, la peli de Peaky Blinders, hay varias pelis. Todavía no la vi. Yo ni vi Peaky Blinders, Ahí pero sé va. que existen ese tipo de productos, ¿no? Pero también, generalmente, es una película que se estrena para plataformas, ¿no? No es una película que se va al cine. A la ¿no? pantalla grande. Quizá una de las respuestas por la cual fue un gran fracaso esta película. Digo, Mm. no es una sola opinión mía, la verdad que no me engancho, sino que me parece que en general no gustó y quizá era un producto para ser estrenado directamente en plataformas, como lo venía haciendo la serie, ¿no? Es verdad que en la estructura, vamos a decir, básica de lo que tiene que hacer o lo que tendría que hacer una película para enganchar a la gente, Sí. para mí falla en esas cuestiones básicas de, bueno, a ver cuál es la búsqueda de esta película, cuál es el tema, el famoso tema, cuál es el arco que va a haber, quién es el que va a sufrir ese arco. No digo que no lo tiene, pero me parece que es un poco desequilibrado lo que propone, ¿no? Ok. A grandes rasgos, para mí, lo que va a intentar es sentar las bases de algo más que se viene, ¿no? Bien. Algo que se va a ver probablemente en series, ¿no? Es como Qué una especie de- vagancia cuando hacen esas cosas. Sí, sí, queda medio así como que, bueno, está en el título, ¿no? Lo que van a intentar hacer es darle más protagonismo a Grogu, que es este gatito espacial que tiene... Me gusta la definición. Es que es básicamente, yo también lo pensaba cuando estaba viéndola, porque estaba mi gato real, no hecho, no es una marioneta, Gatito espacial. creo. Creo. Y estaba haciendo cosas de Grogu mientras yo estaba viendo la película y me distraía de la película. Era como que cuando... Y estaba bien, de hecho, porque creo que la película también lo sabe, la serie también, que quizá hay que meter un Grogu cada 3 Cada segundos. tanto. Sí, sí, Y sí, es el atractivo que tiene el Re. producto. Eso te resuelve un montón de problemas, ¿no? Claro. Sí, Como sí, que, sí. Yo bueno, creo que en la trilogía anterior lo intentaron con los pingüinos, esos medio gatitos. Sí, sí, Quisieron sí. construir eso y Siempre hay dijeron, algo, siempre hay algo así como que te corta no sé, esa... digo, te corta la estar- seriedad y te hace Claro, esa desear solemnidad gastar iba a decir. plata. Claro, es como aparte. que Star Wars siempre Claro, coqueteó sí, sí. con lo solemne. En las precuelas, digo, las de George Lucas de los 2000, quizás se pasó de rosca con el tema. Pero siempre le interesó porque, bueno, es parte de la mística, Sí. ¿no? De Star Wars, ¿no? Esto de, bueno, en realidad estamos hablando sobre algo más, Estamos hablando de cosas grande, serias, claro. chicos. No son todos tiritos. Pero ese equilibrio para mí es muy fino porque no deja de ser un producto para niños también, ¿no? Si lo pensamos, o sea, suena fuerte decirlo así. Mal. Y hay gente adulta ahora en su casa que va a estar diciendo, ¿cómo vas a decir eso? Si yo, que tengo 40, veo cine, Veo- en Mandalorian, qué sé yo. Bueno, perdón, importa. pero para mí, mi opinión es que no es tampoco algo peyorativo. Esto también hay que tenerlo en cuenta cuando alguien dice algo, esto es para niños, no es que yo para mí no entiendo como algo malo, Sí. sino que entiende ciertas dinámicas del entretener y de mantener la atención que son para niños, ¿no? Ujú. Digo, esto de cada 2 minutos tiene que aparecer un chiste o tiene que aparecer Grogu, que es lo mismo, porque funciona como un chiste, es un poco para eso, ¿no? Piensan que nosotros no podemos estar atentos, ¿no? Que es un poco el mal de hoy, ¿no? De cualquier película, ¿no? No Sí, necesariamente sin duda. Re. Eso de es un esto. tema de estudio en general, al margen de... Exactamente. Pero
digo, más allá de eso, digo, si la vemos con ese contexto, quizá pueda funcionar, ¿no? Digo, no es lo que yo esperaba, teniendo en cuenta todo esto que se dijo, pero no deja de ser algo, digo, mirable, Bien. no es No aburrida, te vamos a hace decir, quererte como, divorciar del mundo. claro, como la de Han Solo, por ejemplo. No quiero hablar de esa película. Claro, Nunca. que Yo todos, leí los libros de sí, Han Solo. Estoy todos acordamos indignada. en decir que no existe. No, no Es- existe. Pero, digo, más allá de eso, es una cosa que para verla tranqui, me parece justamente como yo sospecho que tendría que haber sido Claro, en la casa. en casita. En En la casita casa, con tu en la propio casa. grow. No tiene la epicidad y el espectáculo y el cuerpo que para mí debería tener una película. Se la ve bastante planita en todos los Oh, aspectos, bastante videojuego también. ahí Esto va. Ahí va. que es lo que quería comentar con Kimei también si teníamos tiempo, que era muchos de los vicios, vamos a decir, de la narrativa en videojuego, para mí, digo, es cuando intentan incorporar justamente cosas que no son propias de los videojuegos, que es Claro. lo del cine generalmente, ¿no? Ujú. Intentar hacer demasiado cinematográfico algo que a priori debería ser jugable, ¿no? Claro. Y hay algo que hacen mucho los videojuegos que es ponerte a un personaje hablando Sí. en una especie de, voy a intentar hacerlo con las dos cámaras que tengo Ah. acá, pero un poco tirado al Ararara. costado, un poco tirado al costado, se ve un poco el escenario de fondo, Sí. y el espacio que te dejan acá es para que vos veas un poco el fondo y para que veas la rueda de diálogos. Y La que leas el famosa subtítulo. rueda de diálogos. Sí, es para que vos elijas lo que le vas Lo a que le va a decir responder, sí, y sí, puedas sí. leer lo que te va a decir él. Y esta película, sorprendentemente, lo Hace hace. eso, no te puedo creer. Lo hace, lo hace. Y yo cuando lo estaba viendo dije, esto es un gameplay. Ujú. Digo, así con Rubius, ¿sos vos? más o menos, y un poco también la estructura misma de la película, porque Ahí si se va. pone a ver es muy de, bueno, ahora tenés esta Misión. misión 1, vamos a tal lado, ahora voy a usar esta habilidad que tiene Mandalorian, que es de repente tirar fuego. Claro, la podés ver un ratito y es- después fíjate si lo claro. usas o no. Capaz que no lo uses más en todo el juego. Exactamente, pero es muy como mirar un gameplay, si te ponen a Claro. pensar que, repito, y volvemos ahí a unos segunditos antes, que era muy de la juventud de hoy, ¿no? Es un producto muy, quizá para ese Para ellos. tipo de público y no para el que se enganchaba con Indiana Jones, ponele. Claro. Que Claro. igual, es una película de aventura, se pone a ver, pero la cantidad de cine que tiene esa película es monumental al lado de esto, ¿no? Digo, como un ejemplo corto de eso. Pero digo, repito, más allá de eso, es una película para verla.